Bien, hoy terminaremos el capítulo 1 de Juan. Vamos a llevar la misma estructura que normalmente les comento que uso para estudiar un pasaje. La idea de lo que estamos haciendo ahora es practicar nosotros poder lanzarnos a estudiar la Biblia en la casa. Nosotros ahorita estamos terminando ya la introducción. Estamos en esta parte, vamos a estudiar hoy día hasta el versículo 51, que como ya vimos, primero hablaba del verbo, el logos, luego hablaba del testimonio de Juan el Bautista, primero ante los fariseos y luego en general ante Israel cuando Jesús vino y dijo que era el Cordero de Dios. Y ahora vamos a ver con respecto a los seguidores de Jesús. Entonces vimos el verbo o el logos, Juan el Bautista y su testimonio, y ahora acerca de los primeros seguidores de Jesús. Entonces este es nuestro pasaje, Juan 1, del 35 al 51. Entonces, como saben, lo primero que vamos a hacer es darles una leída general al pasaje para tener una idea de qué mismo es lo que está aquí, qué podemos sacar de este pasaje. Dice Juan 1, del 35 al 51. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije debajo de la higuera, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, entonces este es nuestro pasaje, dándole una lectura general al pasaje, a veces varias veces, para tener la idea general de qué está diciendo. Lo que normalmente hacemos es pasar a la sección, a la etapa de la subdivisión, cuando empezamos a agarrar el pasaje y decir, bueno, ¿en qué pedazos los puedo dividir? Y para hacer eso lo que hacemos es ver qué palabras hay aquí para resaltar. Algunas de las palabras que se repiten, porque a veces estas palabras nos dicen dónde podemos hacer un corte. Jesús se repite todas estas veces en el pasaje, evidentemente trata sobre él. De hecho, aquí recién Jesús empieza a hacer algo, a interactuar o a hablar. Antes era Juan el apóstol hablando sobre el verbo, luego Juan el Bautista hablando sobre el Mesías, y Jesús todavía no entraba en escena. Ahora Jesús ya entra en escena, porque primero Juan el Bautista lo señala y le dice: aquí el Cordero de Dios, lo vuelve a decir. Y estos dos discípulos lo siguen, y ahí él empieza a hablar con ellos. Entonces, recién Jesús entra en
en escena participando. Entonces vemos que ya él toma gran parte de esta parte de aquí. Luego vemos acerca de dos de los discípulos que empezaron a seguir a Jesús. Y la historia nos da detalles sobre Andrés, pero el otro discípulo no se sabe quién era, no dice que él hizo algo, solo dice que estaba con Andrés. Entonces por eso tomé esa parte donde dice los dos discípulos, yo subrayé igual que Andrés. Vamos a considerarlo a Andrés cuando dice los dos discípulos. Si ven que desde el versículo 40 dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces vamos a tomar esa parte como que es Andrés. Muchos especulan que el otro discípulo era Juan, el apóstol. Casi no se menciona, o sea, el discípulo amado. Pero bueno, a la final no se sabe. Pero tenemos que Andrés tiene gran parte en este texto. Evidentemente, otra persona que tiene gran parte en este texto es Simón Pedro. Él aparece en esta sección. Otro de los discípulos que aparecen aquí, de los seguidores, es Felipe, que aparece en estas partes, y Natanael, que aparece en estas otras. Entonces, prácticamente esos son los personajes. Tenemos esos 5, digamos, personajes. Andrés, o los dos discípulos, teniéndolo como lo mismo. Pedro, Felipe, Natanael y Jesús. Hay una palabra que resalta aquí, que es la que nos va diciendo qué es lo que está pasando, que es este hecho de seguir a Jesús. De hecho, en muchas de sus Biblias puede ser que haya un título en el que dice los primeros discípulos. Yo le puse los primeros seguidores porque habla acerca de seguir. Siguieron a Jesús, viendo que le seguía, les dijo, de nuevo dice que siguió a Jesús, y luego cuando dice sígueme, ahí en cambio le está hablando a Felipe. Y entonces, podemos hacer un solo corte aquí, que yo creo que sí se ve dónde debería ser el corte. No sé si lo ven en el texto, no sé si ven, primero cuando deja de hablar de Andrés y de Pedro y comienza a hablar sobre Felipe y Natanael. Ese es un corte que se ve. Y segundo, porque en el 43 dice el siguiente día. Ya es otro momento. Entonces esas dos cosas nos dan la pauta de que ahí debería ser nuestro corte, nuestra división. Tenemos en realidad dos historias que nos habla acerca de los primeros seguidores de Jesús, pero primero nos habla de Andrés y Pedro y después nos habla de Felipe y Natanael. Eso, así básicamente es como está dividido el texto. Entonces vemos cómo Simón, Andrés y otro discípulo siguen a Jesús, y luego vemos cómo Felipe y Natanael siguen a Jesús. Así tenemos el texto. Sí. Y también puede ver que en el versículo 29 dice el siguiente día, el versículo 35 el siguiente día, y el versículo 43 el siguiente día. Entonces es como una señal, cambio de escenario. Claro, eso nos va diciendo que ahí podemos hacer estos cortes para hacer estos pequeños estudios. Va prácticamente de manera cronológica dividiendo. Este es un día, este es otro día. De hecho, cuando sigamos viendo más adelante, va a decir 3 días después pasó tal cosa, cerca de la Pascua pasó tal cosa. Y así es como vemos que en todo el libro de Juan hay 3 Pascuas. Juan nos va diciendo eso, y eso es una buena guía de él para saber dónde estamos en el pasaje cuando estemos estudiando. Eso es una guía muy importante, tal día, tantos días, así. Entonces así vamos a dividir el texto. Estas son nuestras dos partes. Simón, Andrés y otro discípulo siguen a Jesús, y de allí Felipe y Natanael siguen a Jesús. Vamos a ver cómo Jesús interactúa con ellos en el estudio. Muy bien, entonces, este es nuestro texto. Como mencionó el pastor, estos son los versículos que también él estaba diciendo, de dónde se mencionan estas divisiones. Juan empieza diciendo el testimonio de Juan tal, y estas cosas sucedieron en Betábara, nos dice el lugar. El siguiente día vio Juan a Jesús. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, que es donde hicimos nuestra división.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y ya empiezan las señales. Vino la Pascua, etc. Entonces, a lo largo del libro de Juan tenemos estas guías para saber dónde se va cortando, para hacer estos pequeños estudios nosotros y poder guardarnos estas historias, conociéndolas hasta cierto grado de detalle. Entonces, vemos eso en el texto. Asimismo, en esta primera parte vamos a ir dividiendo en pedacitos. Por ejemplo, esta primera parte, para entender de qué está hablando. Vamos a ver qué está sucediendo en la historia, porque esto es una historia. Esto no es poesía, esto no es prescripciones que da el apóstol Pablo de esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Esto no es teología o teoría o doctrina, enseñanza de así son las cosas en el mundo espiritual, así son las cosas con respecto a tal tema. No son esas cosas, no es ni poesía, no es ni prescripciones, no es ni doctrina, es una historia. Y para poder interpretar el texto tenemos que identificar entre esos tipos de literatura. Eso se ve cuando lo vamos leyendo. Entonces vamos a ir yendo en orden, cronológicamente en orden, para ver qué es lo que está sucediendo en la historia, cuáles son los sucesos, los acontecimientos. Entonces vemos que habla aquí, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Bien. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, le dijo, y aquí el Cordero de Dios, y le dieron honor los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Esa es la historia de la primera parte. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucedió en esta porción de la historia? Vamos a hacer eso, vamos a ir viendo qué sucedió en esta parte, qué sucedió en esta otra parte, y de esa manera ir sacando los acontecimientos de la historia para luego sacar enseñanzas para nosotros de allí. Entonces, ¿qué sucedió? Sencillo, los dos discípulos eran primero discípulos de Juan el Bautista, eso nos está diciendo el texto. Segundo, Juan el Bautista volvió a llamar a Jesús el Cordero de Dios. Esta es la segunda vez, la semana pasada vimos la primera vez. ¿Qué más está pasando aquí? Para escuchar esto, los dos discípulos decidieron seguir a Jesús. Eso es lo que está pasando. Esa es esa parte de la historia. Vamos a seguir haciendo así para encontrar qué está pasando. Luego vemos que dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Eso es lo que están buscando. Eso quieren saber, ¿dónde moras? Entonces Jesús ve que están siguiéndolo y le pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le preguntan, maestro, ¿dónde te estás quedando? ¿Dónde moras? ¿Y qué les dijo? Venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Entonces, de nuevo, ¿qué sucedió en esta historia? Primero, lo siguen y Jesús pregunta, ¿qué buscan? Luego, lo llaman maestro y le dicen que quieren saber dónde él se estaba quedando. ¿Y de ahí qué pasó? Jesús los invita, les dice, venid y ved. Y ellos se quedaron con él hasta el día siguiente. Bien. Siguiente parte, que es esta de aquí. Dejé el último versículo como su propia sección. Siguiente parte. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces lo que está pasando aquí es que Andrés le habló a su hermano Simón sobre lo que le acaba de pasar, lo que acabamos de leer, y le dice, hemos hallado al Mesías. Va corriendo y le dice, oye, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Andrés le dice a Simón, su hermano, que han encontrado al Mesías. Y prácticamente eso es todo. Eso es todo. Entonces tenemos ya la primera parte donde los dos discípulos siguen a Jesús. Él les dice dónde mora, le dice que buscan, queremos saber dónde moras. Se quedaron con él y lo siguieron. Ahora Andrés, que era uno de esos dos, va y le dice a su hermano. Y luego tenemos el último versículo que luego le dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces,
¿Qué fue lo primero que pasó aquí? Ahí dice en el versículo 42. Y le trajo a Jesús. Andrés llevó a Simón donde Jesús. Y luego le cambia el nombre. Le dice que vaya a ser llamado Pedro. Esa es nuestra historia de la primera mitad. Entonces, tenemos que primero, los dos discípulos eran primero de Juan. Juan dice, este es el Cordero de Dios. Luego ellos escuchan esto y deciden seguir a Jesús. Jesús le dice, ¿qué están buscando? Le dice, maestro, ¿dónde moras? Y él les dice, bueno, vengan y vean. Y se quedaron con él hasta el día siguiente. Luego Andrés le dice a su hermano, hemos encontrado al Mesías. Andrés lleva a Simón donde Jesús y Jesús le dice que ahora será llamado Pedro. Esa es nuestra historia. Ahí está. Entonces esa es nuestra primera mitad. Vamos a sacar algunas cosas de la historia. Yo sé que mucho de esta parte parece un poco obvia, lo que estamos viendo, pero uno, es para que veamos que es sencillo. No es difícil sacar las historias de la Biblia. Y dos, es porque así como digo, parezca obvio, si no hacemos esto primero, no vamos a poder sacar lecciones o aplicaciones para nosotros. Si no sacamos primero los detalles de qué es lo que está pasando, así se vea como algo de, hola, ¿cómo estás? Bien, pasaba por aquí. Ah, yo también. ¿Cómo así están aquí? Vine a ver tal cosa. Así sean simplemente diálogos así, que parecen triviales, están escritos con ese grado de detalle, con un propósito. Entonces Dios dejó ese grado de detalle allí, con un propósito, y no puso ciertos detalles también por un propósito. Entonces los detalles que sí están puestos, debemos observarlos, identificarlos, para que luego cuando veamos toda la historia en conjunto, digamos, eso estaba ahí por esto, y esto lo que me está tratando de comunicar es lo de acá, y esto me enseña a mí que yo, cuando vemos esos detalles así en el texto, por eso es importante verlos. Como les digo, así parece un poquito obvio. Probablemente ellos ya tenían identificado las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, y cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo asociaron con pasajes como Isaías 53, que habla precisamente del Cordero que iba a ser llevado al matadero, que no abrió su boca, todo eso. Entonces sí, muy probablemente se dieron cuenta de eso. Muchas cosas sobre los discípulos, sobre qué pensaron, cómo se dieron cuenta de, a veces vemos en el texto, en los diferentes textos, que ciertas cosas como que no le hacían clic, no se daban cuenta que, cierto, Jesús hablaba de que iba a resucitar. No hicieron clic. Entonces, puede ser que sí se dieron cuenta, puede ser que no, pero la información estaba ahí para que se den cuenta, porque era casi que citar Isaías 53, esa forma de hablar del Mesías. Sí, John. Ajá. Probablemente quizás lo asimilaron y quizás de manera que Cristo iba a ser crucificado. Sí, es muy probable que cuando ellos escuchaban estas referencias sobre Jesús y sobre su sacrificio, es muy probable que también a veces no lo entendieran, como dices, como cuando lo que mencionaste, que no, que eso no te acontezca cuando dice que debe entregarse. Y le dice, apártate de mí, a él le dice, apártate de mí, Satanás. Sí, probablemente por alguna razón ellos, porque eso es lo que vemos en muchos pasajes, no armaron todo esto, se dejaron llevar por la emoción. Debemos recordar que como ellos eran judíos oprimidos por los romanos, entonces ellos, sí, ajá, a ellos les enseñaron, muchos judíos creían que el Mesías iba a ser un líder militar, político, un líder militar que iba a liberarlos de la opresión de Roma. Entonces, decir que el Mesías, que ya por fin apareció, iba a morir, ¿cómo nos vas a liberar si vas a morir? Entonces,
puede ser que se les mezclaron todas esas ideas. Ese era el contexto cultural allí. Esa era la enseñanza general que entiendo era la predominante. El Mesías va a liberarnos de Roma. Sí, entonces, esa era más o menos la idea. Y por eso también puede ser que tenían todos estos conflictos de ideas en la mente y no asociaban la idea del Cordero de Dios bien, tal vez, de su sacrificio. Sí. Carlos, creo que iba a decir algo. Sí. Exactamente eso, porque la realidad que se estaba diciendo. Sí, ahora, desde el inicio ellos escucharon lo del Cordero y tal vez al principio lo asimilaron, después lo dejaron a un lado, cosas así, porque fue eso lo que escucharon y de ahí decidieron seguirlo. El Mesías, porque el Cordero dice Isaías esto. Pero después se les va la idea y tal vez se dejan llevar por lo que está en el momento. Sí, pues. Iba a comentar que también no podemos menospreciar la importancia del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Nosotros ahora tenemos el Espíritu y entendemos muchas cosas solamente justo porque el Espíritu obra en nosotros. Ellos no tenían el Espíritu obrando en ellos de la misma manera, porque no habían recibido el Espíritu todavía. Entonces, quizás sí comprendieron, pero el Espíritu sí nos ayuda a entender estas cosas y conectar ideas. Claro, que el Espíritu Santo no haya, repito también para los que suman, que el Espíritu Santo no haya estado en esa época con ellos, es un gran factor. El Espíritu Santo guía a comprender y a recibir las enseñanzas de Jesús. Precisamente se dice así en un pasaje. Entonces, claro, no lo tenían para guiarlos a la verdad de lo que Jesús les había enseñado. Entonces, sí, probablemente dentro de ellos mismos sí, asimilaban, pero no completamente, no entendían bien. Pero ahora, claro, ya tenemos a Dios, al Espíritu Santo en nosotros que nos puede guiar a mostrarnos realmente cómo entender. Sí, ajá. Es una referencia interesante lo de Maús, a cómo al final, perdón, cómo al inicio ni siquiera se dieron cuenta que están hablando con Jesús y al final ya entendieron. Y ahí dice que comprendieron lo que las Escrituras hablaban acerca de él, porque en ese camino Jesús lo fue explicando. Ya resucitado. Sí, correcto. Una referencia para entender eso también. Entonces sí, ahora, esta parte es la que vimos, es la parte de Andrés y el otro discípulo que escucharon a Juan el Bautista, decidieron ellos seguir a Jesús, y ahí Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Y después lo siguen, y Andrés luego lleva a Pedro, Simón, a donde Jesús. La segunda parte es con Felipe, primeramente, y luego con Natanael. En esta segunda parte no está Juan el Bautista. Es interesante la manera en que Felipe sigue a Jesús. Luego vamos a ver en detalle cómo sigue cada uno a Jesús, porque de maneras diferentes. Entonces vemos aquí que dice, el siguiente día, ya tenemos la otra parte, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Entonces Jesús quiso ir allá. Ya probablemente estaban Andrés, Simón y el otro discípulo con él. Se fueron. Y Jesús quiso ir allá y dice que halló a Felipe y le dijo, sígueme. Un poco diferente a cómo fue con Andrés. Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, de nuevo, ¿qué sucedió? Por cierto, las personas en Zoom tienen la opción de preguntar abriendo su micrófono, no hay problema. Y bueno, todos los vamos a escuchar porque están en el parlante. Bien, entonces, pueden habilitar su micrófono nomás para hacer alguna consulta o comentario. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esta historia? Bueno, primero Jesús quiso ir a Galilea y le dice a Felipe, sígueme. Y ya está. El siguiente versículo es una aclaración nada más del lugar. Eso sucedió. La siguiente parte, ahora es con Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús,
el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Entonces tenemos aquí a Jesús, que no sé por qué no apareció eso allí recién. Habla acerca de Jesús y le dice, ven y ve, que es interesante que es lo mismo que Jesús le dijo a Andrés y al otro discípulo cuando le preguntan, ¿dónde moras? ¿Qué le dijo Jesús? Venid y ved. Vemos que esta frase se repite, pero ahora le dice Felipe, ven y ve. Es interesante, eso lo vamos a ver luego también un poco en detalle, pero es interesante que ese sea el orden y que se repita así. Hay que ir, hay que hacer como ellos hicieron. Muchos por su propia iniciativa, otros porque Jesús los invitó, pero ven, es moverse para ir y de ahí no simplemente quedarse, ya fui, ya estoy aquí, no, sino ver, o sea, comprobar, ver realmente dónde está Jesús, qué es lo que Él enseña, lo que Él dice, lo que Él hace, y vemos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es como lo que le va a pasar aquí a Natanael. Entonces Felipe le dice a Natanael que ha encontrado al Mesías, pero no se lo dice igual que Andrés se lo dice a Simón. Andrés le dijo a Simón, hemos encontrado al Mesías, pero Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Tal vez conocían a José, no sé, pero le hace una referencia a la ley y a los profetas. Entonces Natanael cuestiona si es posible que el Mesías sea de Nazaret. Y Felipe invita a Natanael. Y ahí quedó. Y Felipe invita a Natanael y le dice que ven y ve. Y en la última parte tenemos una sección que vamos a leer un poquito más larga. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, esto dice Jesús, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso dice Jesús acerca de Natanael. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, he aquí, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A primera vista parece un poco raro ese último versículo, pero ya vamos a ver con qué está relacionado. De nuevo, ¿qué es lo que sucedió aquí entonces? ¿Cómo podemos nosotros resumir lo que sucedió aquí? Lo puse así, Jesús halaga a Natanael, no sabía cómo más resumirlo, pero halaga, no queda mucho, pero entienden la idea es que le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, Jesús está diciendo eso acerca de Natanael, muy interesante. Tal vez por eso Felipe se aproximó a Natanael diciéndole que hemos encontrado al Mesías, de quien escribió Moisés y los profetas, con ese nivel de detalle, porque sabía que Natanael, a pesar de que era judío en esa época, Jesús dice que es un verdadero israelita en quien no hay engaño, entonces tal vez él estaba muy familiarizado con el detalle de los textos del Antiguo Testamento, y él era alguien que realmente creía y aplicaba esto. Entonces Felipe se le aproximó diciéndole así. Y Jesús le dice, bueno, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Luego Natanael le pregunta, bueno, ¿y cómo me conoces? ¿Por qué de repente dices esto, que soy un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿Qué acaso me conoces o algo? Entre paréntesis, Natanael, muchos piensan por descarte que es el mismo del apóstol Bartolomé. Bartolomé o Bartolomeo, dependiendo de la traducción. Muchos piensan que es el mismo, que tenía los dos
nombres. Solo en Juan se le dice Natanael. Y en los otros evangelios se habla de Bartolomeo o Bartolomé. Pero de ellos no hay historia, solo se lo menciona en la lista. En cambio aquí sí hay historia. Entonces muchos están de acuerdo. Históricamente, hace siglos, que Natanael es Bartolomeo. En ese caso. Y Natanael le dice, bueno, porque si dices que yo soy el israelita en quien no hay engaño, ¿por qué? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le dice que lo vio desde antes. Le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? Entonces, para Natanael, ese comentario, que primero le dice que lo vio, habla de el conocimiento de Jesús, el grado de conocimiento de Jesús extremadamente alto, y por el texto del verbo vemos que es un grado de conocimiento máximo, por el logos que vemos en ese mismo capítulo. Aquí vemos una aplicación o un ejemplo de cómo maximizó Juan al logos desde el inicio del capítulo. Y Natanael se da cuenta de esto, porque es verdad, hace poco él estaba debajo de una higuera, poco antes de que Felipe lo llamara. ¿Cómo Jesús sabía eso? Bueno, porque es el Logos, es el Mesías, dice Hijo de Dios, Rey de Israel. Se sorprende y lo reconoce como el Hijo de Dios y Rey de Israel. Vemos que todos estos detalles con respecto a Israel, con Natanael, son un poco más marcados. Moisés y los profetas, un verdadero israelita, y ahora él mismo dice, Rey de Israel. Y Jesús luego le dice que verá cosas mayores, como dice ahí, cosas mayores que estas verás. Y cuando le habla de estas cosas mayores que verá, le dice este último versículo que es bastante interesante. No sé si a alguno ya le suena de dónde más o menos, de qué historia viene ese comentario de Jesús. Del cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden. No sé si a alguien le suena por allí de dónde podría estar viniendo esto. Jaime, sí. Ajá. Sí, ajá, con Jacob. Jacob un día se durmió, tuvo un sueño, y vio esto. Pero vio que los ángeles, de hecho este es el pasaje, se los leo, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso le dice a Israel, a Jacob. Otra referencia a Israel, como el caso de Natanael. Y si vemos el versículo 51 y lo asociamos con Génesis 28, vemos que dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, yo cuando vi esto, dije, Hijo del Hombre, ¿en qué parte de esa historia podría caber el Hijo del Hombre? Porque no vi alguna referencia mesiánica en Génesis 28. Cuando veo acá, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Veo la historia de Génesis 28 y dice, he aquí, la segunda línea, he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, o sea, por una escalera. Y Jesús dice, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la escalera, no está la escalera ahí, sobre el Hijo del Hombre. Prácticamente está diciendo que Jesús es la escalera. Que Jesús es lo que permite que haya esta comunicación, esta unión entre el cielo y la tierra, por donde bajan los ángeles, y como dicen al inicio del versículo 13 que está aquí, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella.
y obviamente la escalera estaba apoyada en tierra, como dice aquí el inicio. Entonces, Jesús dice que Él es la escalera que hace esta unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Una asociación bastante interesante que probablemente Natanael la cogió, porque él es un verdadero israelita en quien no hay engaño, él se conocía. Probablemente ahí se sorprendió aún más. Si ya se sorprendió con lo de la higuera, ahí se sorprendió aún más. Y después se va a sorprender aún más, que es lo que Jesús le dijo. Cosas mayores que estas verás. Entonces, con ese comentario de Jesús, es que él termina esta sección, que vamos a repasar los sucesos. ¿Qué sucedió? Jesús va a Galilea y le dice a Felipe que lo siga. Felipe, no dice Felipe lo siguió, pero sabemos que sí lo siguió, porque después le va a decir a Natanael. Felipe le dice a Natanael que ha encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael cuestiona si es posible que el Mesías sea de Nazaret. Dice, de Nazaret, de allá puede salir algo de bueno. Felipe invita a Natanael, ven y ve. Y sí que vio cómo se habrá quedado al final. Jesús halaga a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael pregunta cómo lo conoce Jesús. Y Jesús le dice que lo vio desde antes de que Felipe lo llame, cuando estaba debajo de la higuera. Natanael se sorprende y lo reconoce como hijo de Dios y rey de Israel. Y Jesús luego le dice que verá cosas mayores y le hace la referencia a Génesis 28, la historia con Israel, con Jacob. Eso prácticamente es nuestra parte de la última parte de Juan 1, la parte de los seguidores de Jesús, los primeros seguidores. Vamos la próxima hora a revisar el tema de, bueno, qué lecciones podemos sacar de aquí. Interesante la historia, bueno, sí lo conocen, sí, fueron para allá, luego regresaron, se fueron a Galilea, lo llamó, le dijo esto. Interesante. ¿Qué podemos sacar de allí? Bueno, eso vamos a ver en la siguiente hora. Vamos a ver así también 3 lecciones. Sucede que de esta parte también puede sacar 3 lecciones. Y no sé si hay algún comentario o una pregunta. Antes Paco. Sí, Rafael. Buenos días, Paco. Buenos días, iglesia. Hola. Hola, Rafael. Yo le puedo bajar de aquí nomás. En tu análisis, bueno, la Biblia también lo dice que Jesús halaga a Natanael, ¿sí? Sí, no usa esa palabra, pero sí le dice... Se puede decir que le dice algo simpático, pero me suena como a ironía, porque si tú te das cuenta, él duda de Nazaret antes, ¿no? O él duda de lo que le dice Felipe. ¿Okay? Me hace recordar la historia de Gedeón, cuando el pueblo de Israel estaba postrado y el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, bueno, el Gedeón estaba abajo de las escaleras trabajando con la comida y le dice, varón esforzado y valiente. Entonces, suena como ironía, un varón esforzado y valiente, ¿por qué tiene que estar escondido? Entonces, luego ahora dice Jesús, dice, exactamente algo parecido, le dice que es bueno, déjame buscar aquí. Que un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ajá, como que yo lo veo como una ironía de Jesús, porque si es así, ¿por qué debe dudar de lo que le dice Felipe? Hasta el punto que después Jesús le dice, solamente porque te dije esto, ¿crees? Claro, sí puede ser, puede ser. A primera vista no me suena algo así. Puede ser. Yo veo que, por ejemplo, de manera general, bueno, primero de manera general, yo creo que Nazaret no tenía muy buena reputación, no sé por qué. Y
a la final, a pesar de que Natanael le dijo esto a Felipe, de Nazaret puede salir algo de bueno, a la final Natanael fue. O sea, él sí fue con Felipe a ver a Jesús. Entonces, muestra con el hecho de ir que sí, al menos quiso comprobar. Personalmente, pienso que hacer ese tipo de cuestionamientos en general, ya sea por prejuicios, porque puede ser que lo de Nazaret haya sido un prejuicio, o por dudas legítimas normales que uno pueda tener, creo que dudas así en sí no son malas necesariamente, si es que uno está dispuesto a comprobarlas, si es que uno está dispuesto a sacarse la duda. No solo tener la duda y quedarse con la duda, sino sacarse la duda. Entonces, yo creo que al hecho de ir Natanael, muestra un tipo de disposición así, de a pesar de que tenía la duda, porque la tenía, y tal vez muchos en ese lugar la tenían, de Nazaret, qué bueno ha salido. Creo que con el hecho de ir, muestra una buena disposición de parte de Natanael. Además, como Jesús dice, obviamente, estas son conjeturas, son mías, como Jesús dice, en quien no hay engaño, puede ser que es alguien que tal vez no es fácil de ser engañado. Él observa, cuestiona, conoce, y tal vez por eso también le dijo eso de allí. Y luego, te una con algo pequeño, como Jesús resalta, solamente porque te dije que estabas debajo de la higuera. Con algo pequeño, en cierto sentido, cree, tal vez esa cosa pequeña fue suficiente para que él diga, no, sí, suficiente. Pero después obviamente habrá más cosas. Puede ser que sí sea, ¿cómo se llama? Ironía. No lo había visto así, es posible. Pero por ahora sí, puede ser. No me parece mucho a primera vista, pero sí podría ser. Sí podría ser que sea algo así. Algo que Sí. decir. Bueno, aunque el estilo de Jesús no era así, pues no. Bueno, depende, porque él trata diferente con diferentes personas. Él sí es bien duro con los fariseos, porque se supone que ellos debían ser el ejemplo, eran los líderes, los políticos de la época, y él era bien fuerte. Pero sí es posible. No es algo que se puede descartar a primera vista. O sea, habría que ver elementos en el texto que nos indiquen que tal vez sí es ironía o no es ironía, pero que sea ironía no debería ser descartado, porque puede ser. Elías se burlaba de los profetas de Baal, por ejemplo, bastante, porque estaban pidiendo que haga algo que no podía hacer el Dios de ellos. Entonces se estaba burlando. Entonces, no sé, puede ser. Sí es una posibilidad. Sí es una posibilidad en el texto. Listo. Gracias. Sí, gracias. Carlos. Claro. Porque, de hecho, esa palabra, ver, es una palabra que está varias veces. Cosas mayores que estas, verás. O sea, es algo que él mismo va a comprobar. Y sale 2 veces el ven y ve. Venid y ved, ven y ve. Sale bastante. Claro, y más aún siendo lo que va a venir el libro de las señales. Entonces, son muchas evidencias. Vimos lo del testimonio. Entonces, la idea de comprobar en cierto sentido está ahí metida. Ellos vieron todas estas cosas, incluso vieron las evidencias de Jesús resucitado, y se inventaron una excusa de que los discípulos se lo robaron. Sí. Sí, es la que ahora al menos más pienso, pero no había considerado la otra, no la descarto. Pero sí, parece que sería algo así, porque él, dice Jesús, verá cosas mayores. Entonces el hecho de ver todo esto es una guía para pensar algo así también. Sí, Jaime. Claro, puede ser. No sé porque, como mencioné, los otros 3 evangelios no hablan de él. Entonces no tenemos mucho para saber cómo era él. Y este evangelio, creo que esta es la única vez que se da así un detalle de él. Entonces no hay mucha información como para diferenciar a Natanael desde ese punto de vista, que tal vez, digamos, no sé, él era más estudiado o algo así. No lo sé.
Lo que sí es interesante en el pasaje es que sí lo trató diferente, como mencionas. Sí lo trató de una manera diferente a él, llamándolo así. Por ejemplo, eso vamos a ver, de hecho vamos a ver algo de eso en la prédica. Pero con Natanael lo trató de esa forma, le dio estas explicaciones, le dijo lo que va a venir luego, haciéndole referencia al Antiguo Testamento, todo eso. Con Felipe, sígueme, y ya está. ¿Cuál habrá sido el trasfondo de Felipe? Como para que viendo eso él de una ya. O los otros dos, en cambio, al inicio, no les dijo nada, solo pasó por ahí. Y ya los otros lo siguieron, sin invitación. Tan así que Jesús les dijo, ¿qué buscan? Y ahí les dijo, queremos ver dónde mora. Bueno, vengan y vean. Con Leví o Mateo, en Mateo se ve que lo llama, le dice, sígueme y va. Con Pedro le dice de una esto del nombre. Y así, tiene diferentes tratos con diferentes personas. ¿Por qué? Específicamente, ¿por qué? No sé. Pero ¿por qué? Sí sabemos que porque son diferentes. Entonces, Jesús hace esa distinción en cómo se aproxima a las demás personas. Felipe lo hizo de una manera, Andrés lo hizo de otra manera. Entonces, ¿por qué esas diferencias en sí con respecto a cada uno de ellos? Trasfondo cultural, académico, geográfico, tantas cosas diferentes que pueden haber de carácter. No sabemos qué, pero sí sabemos que es porque son diferentes. Y esa es una de las lecciones interesantes que vamos a sacar también del siguiente rato, porque sí hay estas diferencias. Sí se ven, es diferente, sí se ve. Carlos, sí. Para mí hay evidentes, aunque se pueden ver, comprobar. Bueno, depende del contexto de eso, porque creo que eso está, no sé si eso fue el capítulo 4, pero creo que eso es más con respecto a lo que Dios nos dice versus lo que vemos en este momento. Porque puede ser que vista es más referido a lo que en este momento yo veo aquí. Pero por otro lado yo tengo a Dios diciéndome, mira, yo conozco el futuro, yo conozco todo, esto va a ser así, y esto funciona de esta forma. Entonces ese contraste sí. Se supone que si yo escucho a Dios lo que Él me dice a mí, yo ya he comprobado, Dios es así, Dios es así, Dios es así, por lo tanto, todo lo que me diga Dios es lo mejor, todo lo que así. Aquí recién lo están conociendo. Entonces, para realmente tener una buena confianza inicial, no pueden hacer ellos como hicieron los otros mesías falsos que aparecieron antes, los otros que estaban antes que decían que era el Mesías y no. Pasaba un señor, de hecho, que se llamaba Judas, creo, habla en otra parte de la Biblia, que era un Mesías falso, y la gente lo siguió y se murió y se acabó eso. Entonces, no por el hecho de que pase alguien y diga soy el Mesías hay que seguirlo. Y era lo mismo con ellos. Entonces ellos no solamente vieron que decían, es el Mesías, sino que Juan el Bautista lo llamó Cordero. Jesús habló de un pasaje de Génesis. Ellos experimentaron, porque fueron y vieron. Entonces lo escucharon, cuántas otras más cosas no sabemos. Y encima luego vienen las señales, que cumplen las profecías. Entonces todo eso es la base para comprobar realmente que esto sí es cierto. Y una vez que eso está, todo lo que ahora me va a decir Dios, debo hacerle caso a lo que me dice Dios, o debo hacerme caso a lo que yo estoy viendo en este momento, debo hacerle caso a lo que me dice Dios. Pero eso ya es en una epístola de Pablo a cristianos, iglesias, donde ya hay una relación con Dios establecida. Acá, ellos están empezando a conocer a Jesús. Entonces, Jesús mismo por eso le dice, ven y mira, ven y ve, venid y ved. Cosas mayores verás, signos, señales. Entonces son momentos un poco diferentes. Vamos a terminar aquí. Como tenemos el espacio de allá, del lobby ocupado, lo que vamos a hacer ahora es quedarnos en esta parte de aquí, cerca de donde están las entradas a las otras clases, y los pasillitos donde están las dos mesas. Porque más allá del lobby, obviamente ir al baño sí, pero en el lobby y en el bar no lo tenemos ahorita. Entonces, si quieren,
les voy a dejar aquí unos 6 minutos, creo que son, de cuando en esta serie de aquí, recreada obviamente, con cosas añadidas, cosas imaginadas, pero otras cosas de la Biblia, cuando Pedro conoce a Jesús, esto está basado, una parte en Mateo, con la parábola de las redes, y otra parte en Lucas, la pesca milagrosa. De Juan aquí, Juan, si es que hay algo aquí de Juan, Juan nos lo dio en 3 versículos comprimidos, así chiquititos, 2 versículos. Pero la mayoría de lo que vamos a ver aquí es primero una parábola de Mateo sobre las redes y luego la pesca milagrosa. Entonces, lo dejo ahí, dura unos 6 minutos. Aquí igual terminamos, vamos a orar al inicio de la siguiente hora del culto. Entonces, los dejo, ahorita si quieren pueden salir, pero por ahora los dejo aquí con el video, por si quieren chequear. Simón, es él. Disculpen. Simón, es él. No hay tiempo para esto, Andrés. Es él. Simón, es el hombre que Juan dijo. Está aquí. Lo sé. ¿Puedo pedirles algo? Estoy enseñando a estas personas y aparentemente no me pueden escuchar. Si pudiera pararme en su bote, sería útil. No pueden escucharte, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Por favor, usa nuestro bote. Gracias. Necesito irme, lo siento. No tengo tiempo para esto hoy. Quédate solo un momento. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Ah, tengo prisa. Sí, ya lo sé. Solo déjame un momento. Por favor. Simón, confía en mí, como yo confié en ti. Este hombre es el Mesías. Es bueno volver a verte, Andrés. Sí. Soy Jesús. Gracias por esto. Simón. En este último momento con ustedes, quiero compartir una historia. ¿Todos pueden escucharme? Sí, te escuchamos. Agradezcamos a nuestros amigos aquí por este bote tan fuerte. Muy bien, Gracias. Bien hecho. Créanme, mi voz cuando grito no es fácil de escuchar. Porque estoy en este bote. Mi última parábola debería ser sobre la pesca, ¿sí? Simón, por favor, dame esa red. Cuando esta red es arrojada al mar, ¿qué sucede, Simón? Bueno, Quiero decir, la mayoría de las veces. recoge. Un poco más fuerte. Recoge peces. Sí. Esta red recoge peces. Todo tipo de peces, ¿cierto? Sí. Todo tipo de peces. Y el reino de los cielos es como lo que sucede después. Después de que esta red esté llena, Simón y los demás la traen a la orilla, se sientan y clasifican a los peces. Los peces buenos entran en los barriles y los peces malos son arrojados. Y así será al final de los tiempos. Los ángeles vendrán y separarán a los pecadores de los justos y los arrojarán en el fuego feroz. ¿Entienden lo que digo? Por lo tanto, cada escriba que ha sido entrenado para el reino de los cielos, como ustedes ahora, es como el amo de una casa que saca a relucir su tesoro, lo que es nuevo y lo viejo. Ustedes harán lo mismo con este conocimiento. Estas parábolas que les digo tienen sentido para algunos, para otros no. Sean pacientes. Eso es todo por hoy. Tengo algunos asuntos que atender con mi nuevo amigo.
Bien. Ya debo irme. Ahora arrojen la red para pescar. Un poco más allá. No tengo nada en su contra, maestro. Pero hicimos eso toda la noche. Y nada. De acuerdo. Si eso quieres. ¡Sujeta la red! ¡Sujétala! ¡Levántala! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡La red se está rompiendo! ¡Tiren, tiren! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Tiren, tiren! ¡Tiren arriba! ¡Eso es! ¡Con fuerza! ¡Levántenla! ¡Eso! ¡Tiren! ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Suéltenla! ¡Vamos! ¡Ahora se levanten! ¡Fuerza! ¡La red se rompe! ¡Vamos! ¡Levántala! ¡Vamos! Muy bien, eso es. Simón. Te lo dije. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salgan! ¡Salgan del bote! ¡Vamos! ¡Salgan! Mi hermano y el Bautista dicen que eres el Cordero de Dios, ¿verdad? Lo soy. Aléjate de mí. Soy un hombre pecador. No sabes quién soy y las cosas que he hecho. No tengas miedo, Simón. Perdóname. Te hemos esperado por tanto tiempo, creímos, pero mi fe, lo siento. Levanta tu cabeza, pescador. ¿Qué quieres de mí? Cualquier cosa que me pidas, lo haré. Sígueme. Lo haré. Rabino. Ustedes también. Sí, tú, Santiago y Juan. Vengan, síganme. Llevaré el pescado al mercado y liquidaré la deuda de Simón. Buscaré ayuda para cargar los botes. ¿Estás seguro? Sí, vayan. ¿Pero qué le dirás a Ima?
Fueron llamados por el hombre por el que oramos toda nuestra vida. ¿Y me preguntas qué diré cuando pierdas la cena? Vayan, ahora. Oye, ¿seguro de que no quieres hacer esto solo unas cuantas veces más? Creo que haríamos un gran equipo en el bote. Simón, solo bromeaba. Los peces ya no importan. Tienes cosas mucho más grandes por delante, Simón, hijo de Jonás. ¿Entendiste la parábola que dije antes? De ahora en adelante, los haré pescadores de hombres. Y tienes que reunir la mayor cantidad posible, de todo tipo. Y yo me encargaré del resto. Hola. Esa pesca vale mucho. Es increíble. Es imposible.